están eh, cansados y bueno, seguramente llegando de trabajar o, bueno, o no han terminado de trabajar porque esas cosas pasan, por ejemplo, me pasa. Bueno, yo la verdad estoy muy feliz por poder estar y acompañarlos porque la verdad iba a estar en una sesión presencial, pero bueno, me compliqué un poco con un tema de salud y no pude estar, pero aquí estoy y me parece que, bueno, son espacios que son necesarios. Si hay alguien acá que veo a varios que han estado conmigo en alguna otra oportunidad de formarse o simplemente de hablar, para mí el tema de la formación de jóvenes y particularmente de espacios para jóvenes es un tema trascendental y lo hago porque, bueno, la juventud es justamente lo que nos va a permitir que en nuestro país los sistemas se renueven y cambien. Y eso no solamente pasa por un tema político, sino que también pasa en lo económico, en lo social, en lo cultural. Si no se le apuesta a la juventud, si no se forma a la juventud, entonces simplemente no garantizamos que existe el relevo en la sociedad. Y bueno, justamente vengo llegando de la católica, que estábamos en otra cosa, estaba en una presentación de un libro sobre temas de mujeres, y una de las cosas que todas las personas que estaban ahí sentadas al terminar me dijeron fue como, oye, qué bien que dentro de las panelistas, o al menos moderando el espacio, había una mujer joven, y no lo estoy diciendo para echarme flores, sino simplemente porque me llenó de orgullo, porque dije, bueno, esto es a lo que tenemos que apostar y esto es a lo que tenemos que aspirar. Dicho eso, y esta breve introducción, yo la verdad quisiera que seamos lo más participativo posible. Yo sé que el Zoom es espantoso para hacer esto, pero yo creo que se puede, así que vayan escribiendo en el chat alguna cosa que se les vaya ocurriendo de lo que voy a decir, y si quieren pedir la palabra, simplemente alcen la mano y yo los veo y les doy la palabra. Cuando me pidieron que les hablara de liderazgo y negociación, pues no es que yo no sea, no es que no sea mi tema, ni que no sea experta ni nada de esto. La verdad es que no lo soy, pero sí creo que es un tema que es trascendental en el activismo político, que en mi caso es lo que, bueno, lo que yo decidí que iba a ser mi vocación. Y yo, cuando me preguntan qué es un líder o qué es el liderazgo, yo no puedo pensar en otra cosa que en esa persona que tiene una capacidad de influir y motivar a los demás, pero que al mismo tiempo logra que esos demás lo sigan. O sea, el líder o el liderazgo no puede existir si no hay algo que llama el profesor Ramón Piñango, si no hay seguirazgo. O sea, si no hay una voluntad de la gente de seguirte. Porque si no, pues eres un cacique de tu metro cuadrado, no eres realmente un líder. Y en ese sentido, creo yo que hay algo importante que decir, y son como tres características que creo yo que tiene el liderazgo, ¿no? Y la primera es que los líderes utilizan el poder, sea cual sea el poder que tengan, porque el liderazgo obviamente no es solamente político, existe líderes en todos los espectros de la sociedad que existen en la propia sociedad, y utiliza ese poder de forma eficiente y responsable. Y esa sería para mí la primera característica de un líder. Muchas veces decimos o maldecimos, no de maldecir, sino de maldicho, maldecimos el que una persona tiene liderazgo simplemente porque una persona es popular. A ver, si yo les pregunto a ustedes, Hitler era un líder, ¿qué me contestarían? No todos a la vez. Yo creo que sí, porque movió masas en lo que él pregonaba y en lo que creía, Ok, aunque no es algo bueno, pero sí tenía esa capacidad de liderazgo y la gente lo seguía. totalmente. El liderazgo, al igual que el poder,
se puede usar de dos formas, de forma buena y de forma mala. Sin embargo, y aquí hay que hacer el punto importante o a donde yo quiero llegar, la única forma de que ese liderazgo sea un liderazgo positivo, un liderazgo bueno, un liderazgo que, bueno, que realmente sea un líder, no simplemente por atraer a las masas, es que ese poder lo utilice de forma eficiente y responsable. Ahí estoy leyendo mi concepto de líder, es primero la capacidad de mover masas. Sí, es la capacidad de influir y de motivar a los demás. De nuevo, pero el liderazgo tiene que tener un sentido y un propósito. Es para mí la analogía del poder. El poder solo puede ejecutarse de buena forma si se hace a través de lo justo o si se hace a través de la justicia, o sea, el sentido del poder es ese. Por eso digo que una de las características para mí de el liderazgo, vamos a llamarlo el liderazgo virtuoso o liderazgo bueno, es utilizar el poder de forma eficiente y responsable. En segundo lugar, creo que los liderazgos logran comprender a los seres y sus distintas motivaciones. Y aquí es donde quiero mezclar el liderazgo y la negociación. Yo no la llamaría más negociación, le llamaría, digamos, el liderazgo y la moderación, el liderazgo y el diálogo, y por último el liderazgo y la negociación. ¿Por qué es importante que un líder logre comprender a los seres, o sea, a entender sus diferentes motivaciones? Porque el líder tiene que agarrar a esa masa y llevarla a un espectro donde pueda entender internamente, mira, son personas distintas, pero al final del día son seres humanos y necesito comprenderlos a todos. Cuando yo comprendo a todos los seres, es donde empiezo a generar espacios para que esos seres puedan desarrollarse y a su vez seguirme como líder. Porque si no, de nuevo, entramos en el liderazgo negativo. Liderazgo, si el líder simplemente se dedica a una comunicación unidireccional, es decir, yo no logro comprender como líder a un liderazgo dictatorial y no un liderazgo democrático. Y bueno, yo creo que aquí todos estamos aspirando, o todos aspiramos a ser líderes democráticos. Porque bueno, si no estás aspirando a ser líderes democráticos, avísenme para yo hacer un stop y empezar a hablar del liderazgo negativo. Y lo último, o la tercera característica que yo creo que tienen los líderes, es habilidad de inspirar. Hay gente que dice que un líder es simplemente popular, y no necesariamente es así. Una persona puede ser muy popular, pero generar cero impacto, o generar cero motivación, o generar cero inspiración en los demás. De nuevo, el verdadero liderazgo, el liderazgo virtuoso, el liderazgo bueno, es aquel que logra inspirar, que logra incidir y que logra transformar con su acto, con su actuación, con su accionar. En este sentido, en estas tres características, de nuevo, lamento si hay alguien que ya me ha escuchado hablar, pero es que para mí hablar de esto y no volver a la génesis es imposible, porque es como una cosa que siempre digo, y es que el líder, al igual que todos los seres humanos, tiene un propósito, y ese propósito del liderazgo es el servicio. O sea, no existe una forma de que yo quiera hacerme líder simplemente para mandar. Es lo que pasa con el poder. Igual es el liderazgo. El liderazgo es simplemente el nombre que se le da, o el líder es el nombre que se le da al sujeto que logra el poder. Y el poder no solamente es la capacidad de mandar. Cuando en el ejercicio del liderazgo, en el ejercicio del poder, perdemos esa legitimidad de que la gente haga lo que uno le dice, entonces ahí hemos perdido realmente el poder, porque la única forma de que tú ejerzas el liderazgo y ejerzas el poder de una forma real es que la gente te siga y que logres inspirar, que logres que más allá de que te conozcan, de que más allá de que sepan, qué sé yo,
que soy Andrea Mesa es que ustedes sepan, bueno, que Andrea Mesa es una persona que me inspira por tal cosa. ¿Qué pasa? En el ejercicio del liderazgo, en el ejercicio del poder, como en todo lo que nos pasa a los seres humanos, existen algo que se llaman tentaciones, o sea, las tentaciones del liderazgo. El líder, o sea, cómo el líder puede pasar esa línea, esa pequeña línea, esa pequeña franja entre lo justo y lo injusto, entre lo bueno y lo malo, entre lo moral y lo inmoral. Muchas veces se dice que la política, digo lo de la política porque creo que casi todos acá son políticos, aunque no necesariamente sean el que esté en primera fila, creo que todos tienen un llamado, una vocación a la política. Y se dice que la política no es moral. A ver. Y si logra inspirar a más personas, pero inspirar sus conceptos negativos como Hitler, bueno, de nuevo, a ver, la inspiración no puede ser negativa. Y ahí vamos a entrar con lo del liderazgo virtuoso. O sea, cuando tú logras inspirar, logras transformar a la gente. Y la transformación de un ser humano es hacia el perfeccionamiento de su, de su, de su ser. Y el perfeccionamiento del ser solamente aspira a lo bueno. Es esta idea y esta concepción que, bueno, que quizás yo estoy errada o quizás soy comeflor o quizás es que, bueno, intento verlo así y es que todos los seres humanos somos buenos y aspiramos a lo bueno. Cuando aspiramos a lo malo, es uno porque nuestra alma ha pasado esa línea que estaba explicando, esa línea entre lo justo y lo injusto. Y una vez que se pasa de esa línea es muy difícil devolverse. Por eso es que muchos de estos liderazgos, como el de Hitler, yo soy quizás, y bueno, no Hitler nada más, piensen en cualquier liderazgo negativo. O sea, yo no siento que siempre, o sea, yo no creo que desde el primer momento, desde el momento cero de su existencia como persona, fueron malos. Yo creo que se convirtieron malos en el camino porque fueron desatendiendo el cultivo de la virtud y fueron, por el contrario, cayendo o cediendo ante las tentaciones que el propio liderazgo o que el propio poder les da. El poder es tan sabroso y el liderazgo y el ser líder es tan divino que cuando no se cuida, lo que no se cuida el alma interior del líder o no se cuida el alma interior del político, entonces eso hace que se corrompa el alma y vayamos a lo que no es justo. También es aprender a sensibilizarnos para entender las realidades de otros. Totalmente. Andrés, o sea, vamos a hablar con las virtudes de esto, pero es totalmente así. El líder tiene que entender, o sea, el líder no va a poder, como lo voy a intentar explicar, la representación, cuando una persona se siente representada en otro, es porque hay algo que lo llama. Pero el líder no puede autoasumirse representante de todos si no se sensibiliza y si no entiende o no logra esta habilidad de comprensión de los seres a los que está guiando. Porque es algo que también siempre digo, en el liderazgo, en el ejercicio del poder, uno como líder es tan ser humano como el usuario que está atendiendo. Y esto en todos los aspectos, porque evidentemente todos somos seres humanos y todos estamos llamados a servirnos entre nosotros. Entonces, en ese ejercicio, si yo no logro comprender la realidad de otro, no sé si la voy a llegar a entender por completo, no sé, no me voy a poder sentir como la otra persona, no voy a poder pensar como la otra persona. Eso no es el liderazgo, porque eso sería tener una actitud bastante populista, creer pensar que voy a mimetizarme entre todas las personas que me están siguiendo. Falso. Entonces lo que tiene que hacer es entender que son distintos, son realidades distintas, pero hay unas cuestiones comunes y esas cuestiones comunes son las razones por las cuales lo están siguiendo. Entonces vuelvo a lo de la moral y la política, porque es que lo he escuchado mucho últimamente y bueno, porque la verdad es que el ejercicio del poder o la política o lo público está
cargado de una negatividad tan grande y sobre todo en la juventud, precisamente, en mi caso, o en lo que yo creo, es precisamente porque hemos alejado el poder, hemos alejado el liderazgo, hemos alejado la política de la moral. Es imposible que la política sea amoral cuando todos los seres humanos tenemos algo dentro que se llama moral. Y la moral no es no es una cuestión religiosa, no es simplemente, no, es que para mí esto es bueno y para ti no es bueno. No, no, no. La moral se basa en la esencia del ser humano, se basa en lo que los filósofos griegos llamaban el no humano. La moral lo puedo yo traducir como la dignidad, o sea, lo que nos hace comunes a todos. Y en esa comunidad hay un conjunto de reglas morales que deben guiar el accionar político, que deben guiar el accionar del liderazgo, que deben guiar nuestra vida incluso como seres humanos. La verdad es que esto no es solamente una reflexión para el que hace política o el que es líder o al que están siguiendo, sino también para el ser humano en general. Hay que volver a la moral y a la ética. En el perder ese ejercicio de la moral y la ética es justamente donde están todas las críticas hacia el liderazgo y concretamente hacia el liderazgo político, y no solamente es en Venezuela, es una crisis en el mundo entero. ¿Por qué? Porque, bueno, simplemente decimos, no, 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 esto no tiene que ser, aquí no tiene que entrar la moral, eso es un asunto religioso, eso es un asunto entre el bien y el mal no existen. No, mira, existe la justicia y hay cosas que nos hacen bien y hay cosas que nos hacen mal. Y lo que nos hace mal, entonces, es algo que no está bien y que no nos hace bien. Y en ese sentido, en el también de entender a los usuarios que nos están siguiendo o a los usuarios del líder, también hay que entender que el líder tiene que lograr, ¿cómo decirlo? Tiene que lograr que ese impacto que logra en la gente sea bueno, porque el líder no puede pensar solamente en, en lo que sea bueno para él, sino en lo que es bueno para la sociedad. No sé si me estoy explicando aquí, pero es ese ejercicio que tenemos que hacer. Muchas veces decimos, mira, esto me va a hacer bien y me va a hacer bien a mí, Andrea Mesa, pero quizás eso que me hace bien a mí le hace daño a otros. Y tenemos que entender, y el liderazgo tiene que ser un liderazgo responsable que entienda que sí, es verdad, somos seres totalmente diferentes, con singularidades, con particularidades, con ideas distintas, con pensamientos distintos, sí, pero soy tan responsable de mí como de los otros. Y esto es la eterna balanza del equilibrio en el ejercicio del liderazgo y del poder. El poder equilibrar el yo y el nosotros. Porque bueno, el líder tiene que estar bien consigo mismo, tiene que hacer cosas bien para sí mismo, pero también pensar en que esas cosas no afecten a los demás. Si no logramos entender esta balanza entre el yo y el nosotros, bueno, le vamos a dar prioridad o al yo y nos empezamos a convertir en líderes autoritarios, en líderes no democráticos, o en el nosotros, que va a terminar siendo lo mismo, porque no podemos limpiar para fuera de la casa y no estar bien en la casa adentro. Y en este sentido, bueno, obviamente siempre voy a resaltar que la única forma de no ceder ante las tentaciones del poder, eh, los griegos, bueno, específicamente eh, Platón y más tarde, después, Cicerón también, que no es griego, pero Cicerón también lo desarrolló, desarrollaron tres tentaciones en el alma de un político o en el alma de un líder o en el alma de alguien que simplemente influye y tiene poder. Y la primera era, bueno, lo que llamaban la libido dominandi, que es como ese amor absoluto por el poder, o sea, ese no desprendimiento del poder, eso iba corrompiendo poco a poco una vez se alcanzaba el poder. Luego estaba la libido pecunia, que era como el amor a la plata,
es como una de las tentaciones que siempre se presentan dentro de los liderazgos, de nuevo, en todos los tipos de liderazgo que existen, en todos los ejercicios del poder que existen. Y luego una tercera que era la lidio-veneria, que ellos lo llamaban como ese desenfrenamiento loco, donde pasábamos la línea entre la libertad y el libertinaje. Eso es lo que decían ellos. Yo por mi parte siempre digo que las formas de no ceder ante las tentaciones del ejercicio del accionar político y el ejercicio del accionar del poder son, voy a decir, 4 cosas que para mí son como, o sea, por ejemplo, en el COVID no lo hemos erradicado, la pandemia no la hemos erradicado, pero las vacunas sirven para que esto se vaya, es un proceso lento, es un proceso que hay que trabajar. Bueno, estas 4 cosas que yo voy a decir son lo que yo creo que son nuestras vacunas ante el ejercicio injusto del liderazgo o el ejercicio injusto del poder. Y la primera es, sin duda alguna, entender al ser humano. O sea, no se puede aspirar a ser líder si no entendemos al usuario que vamos a atender. Tenemos que, tenemos que prepararnos para entendernos como seres. Yo tengo un montón de años haciendo política, tengo un montón de años también dando clases y creo que en los últimos 6 años me he dedicado a estudiar al ser humano, desde una perspectiva antropológica, filosófica, porque yo necesito entendernos, porque yo quiero entender nuestras diferencias, pero también quiero encontrar o quiero estudiar lo que nos une como seres. Y en ese ejercicio, bueno, también lo digo siempre, hay 3 características que son parte de nuestra esencia, que son parte de nuestro nous, que son la inteligencia, la voluntad y la razón. Entonces, todos aquellos seres que tengan inteligencia, voluntad y razón, entonces son seres humanos y yo tengo que estudiarlo y yo tengo que pensarlo. Y el líder tiene que dejar de pensar en los seres humanos como seguidores. El político tiene que dejar de pensar en los seres humanos como números, como votos. El que ostenta el poder tiene que dejar de ver a los seres o a los usuarios que está atendiendo como simple estadística. Y esto creo yo que ha hecho mucho daño en los últimos años y sobre todo ya ahora sí, todo lo que hable lo voy a aterrizar a Venezuela, nos ha hecho mucho daño el ver a la gente, el ver a las personas como votos, como números, como centros electorales. Inserte aquí como estadísticamente como lo estamos viendo, pero muchas veces se ve así. Incluso a veces los vemos como volantes repartidos. Vemos como followers en Instagram, los vemos como seguidores en Twitter, como RTs, como me gusta. Y eso no es entender al ser humano. Al contrario, eso es que eh, en vez de ver al ser humano como un usuario, lo vemos como una utilidad. Y en ese sentido perdemos todo, y en ese momento perdemos todo el sentido, todo el propósito del liderazgo y de lograr el poder, que al final del día lo que queremos hacer con eso, con el ser líder, es lograr ser un puente de representación para los ciudadanos y lograr canalizar las propuestas de esos ciudadanos ante algo concreto. Es decir, el liderazgo, el ejercicio del poder, lo único que busca es, 1, la justicia y 2, el bien común. Fin. No hay una razón más allá. Ese es el propósito que guía el liderazgo, al menos el liderazgo democrático y el liderazgo virtuoso. La segunda cosa que yo creo que puede ser una vacuna ante estas tentaciones es sin duda alguna la formación integral de nosotros como líderes, como seres. Ahí estoy intentando recordarme quién dijo esto, pero ahorita mi cerebro va a fallar. Y es que hay que intentar, sin ser un todo, tratar de saber de todo. Me explico. No es que si usted es un líder empresarial, de lo único que va a saber es de la empresa, porque necesita salir de la empresa para entender a la sociedad, que es también su usuario. Si usted es un líder político, entonces tiene que salir de lo político y no formarse
solamente en lo político. Ah, que Andrea Mesa sabe de física cuántica, no, lo único que sé de física cuántica es lo que me pueden explicar en las películas de Ant-Man de los Avengers. O sea, de resto no sé de física cuántica. Pero puedo hacer la analogía de decir en este momento que es la física cuántica, te la explican en esa película. Lo que digo es que tenemos que buscar es cultivar nuestra masa gris, nuestro cerebro, y no se trata simplemente en el conocimiento doctrinario escrito, no, también en formas, en prácticas, en modos, o sea, un líder y sobre todo un líder político, y en esto, en nuestro país hay muy, muy pocos, yo soy muy sincera cuando digo esto, hay pocos que logran ser equilibrados entre la formación académica, doctrinal, la formación, digamos, una formación educativa como tal, y al mismo tiempo tener una formación política de calle que los haga ser buenos. O sea, encontrar ese equilibrio es una cuestión bastante complicada, porque tenemos algunos que son increíblemente espectacular en lo doctrinario, en lo formativo, pero que carecen de una forma, yo le llamaría una formación humana, o sea, una formación social, una formación de comunicación, de expresión, de... Cónchale, para ser más concreta y más en criollo, hay una gente que puede saber lo que es la política perfectamente bien y las cosas cómo se deben hacer en la política y saber de políticas públicas, pero uno lo pone en un evento, qué sé yo, o en un casa por casa y es mocho. O sea, y perdón, esto suena feo, pero... Y se quedan fly. O sea, no logran conectar. Y el líder tiene que tener las dos cosas. ¿Por qué? Porque si no, puede pasarte lo contrario. Puede ser el tipo que en la calle te amen y te adoren y te sigan y todo, pero cuando te piden una propuesta de país, suenan los grillos. O sea, tiene que haber una balanza, una formación integral del líder. Y de nuevo, como dije al principio, incluso de formarse para entender al usuario. La tercera cosa, que para mí es un antídoto contra las tentaciones, es obviamente el cultivo de la virtud. La virtud es lo que nos hace bien. Claro, hay unas virtudes concretas. Esas virtudes concretas son muchas. Yo, Andrea, normalmente hablo de algunas y hablo muchas veces de que los líderes tienen que practicar, bueno, número uno, la templanza. Los líderes no pueden ser personas que sean reaccionadoras, o sí lo pueden ser, pero con templanza, o sea, sabiendo bien y midiendo bien lo que van a hacer. Dos, la fortaleza, el ejercicio del poder y el ejercicio del liderazgo requiere que seamos fuertes en el sentido de ser fuertes en, uno, en nuestras convicciones, pero también en el cultivar la virtud, porque si no somos fuertes vamos a ceder ante las tentaciones. El cultivo de la virtud, de la generosidad, de la cual se desprende, uno, la empatía, y como decía Andrés, es esa capacidad de lograr sensibilizarnos con el otro sin dejar de creer que vamos a poder estar en sus zapatos o que vamos a poder estar en sus pensamientos o que podemos ser como ellos. No, no podemos ser como nadie, somos como nosotros y ya, pero logro tener esa capacidad de empatía con la otra persona porque simplemente puedo entender que es un ser humano que en lo que sea que está viviendo, yo lo voy a acompañar. No es que me voy a volver, es que lo voy a acompañar y ya. Y por otro lado, el líder tiene que ser, o la generosidad, de la generosidad se desprende también, y valga la redundancia, el desprendimiento. El líder tiene que ser una persona desprendida de todo, menos de sus ideas, de sus valores y sus principios. Pero tiene que ser desprendido porque en el ejercicio del liderazgo, igual que en el ejercicio político, cuando nos aferramos a ese liderazgo, cuando nos aferramos a ese poder, empezamos a hacer cosas
por el poder o por el liderazgo. O sea, nos enfocamos, nos ponemos aquí y no lo puedo soltar y no lo puedo soltar y no lo puedo soltar. Y hay que entender que tenemos que ser desprendidos. ¿Por qué? Porque esa es la única forma de que a través de ese desprendimiento generemos empatía y podamos ser líderes generosos, políticos generosos, personas generosas. Otra de las virtudes que siempre digo es la virtud de la amistad. Y esto lo puedo asociar a el punto 2 o la característica 2 del liderazgo, que es el entender las diferentes motivaciones. La amistad, y esto le llamo, estoy hablando de amistad no en el sentido de los amigos fraternos, sino de la amistad cívica. Significa entender que somos seres humanos con singularidad y particularidad, pero vivimos en una sociedad y funcionamos como instrumentos armoniosos en esa sociedad. Y la amistad cívica es entender que existen diferencias. Uno de nuestros principales problemas dentro del liderazgo político venezolano, particularmente del liderazgo político opositor, porque el otro no es que lo conozca mucho, no he tenido la oportunidad de conocerlo de dentro, es que estamos empeñados en construir una unidad perfecta. Y no me tomen a mal, la unidad tiene que ser en el sentido de, bueno, vamos a hacer una unidad, una plataforma para lo electoral o una unidad en concreto para algo, pero no podemos seguir apostando o no podemos seguir pensando que los partidos políticos de la oposición son iguales. Bueno, hoy en día son iguales porque no se termina, precisamente porque se han metido en este cajón de la unidad obligada, del consenso obligado, de lo que muchas veces dicen que es amistad cívica, y eso no es la amistad cívica. La amistad cívica es entender que somos diferentes, pero que tenemos un norte que se llama ciudad, país, o lo que sea, pero es nuestro norte, y en ese sentido es que tenemos que estar juntos. Yo, si aquí hay personas de los partidos políticos, les pido por favor que dentro de sus partidos generen espacios para que de verdad se diferencien. Hoy en día todos los partidos son exactamente iguales y necesitamos, o el país necesita, el país demanda que los partidos empiecen a diferenciarse, empiecen a marcar banderas, empiecen a decir, mira, no es que mi problema sea con, qué sé yo, no sé, se para un día Capriles y dicen, no es que mi problema es María Corina, porque es que el problema es que aquí nos hemos llevado el asunto a las personas y a los líderes y no a las organizaciones. O sea, no, mi problema no es María Corina, mi problema es lo que se está defendiendo de este partido o lo que se está defendiendo. Y ahí yo creo que para la gente sería incluso un llamado a, bueno, mira, sí, están unidos en torno, qué sé yo, a un candidato, están unidos en torno a el programa de gobierno del primer gobierno de una transición, están unidos en tal cosa, pero también entendiendo que los partidos son diferentes y que tienen que representar a los sectores de la sociedad. Y me fui completamente de lo que estaba diciendo, que era el cultivo de las virtudes, pero yo soy así, yo me pierdo y de repente jalo el hilo y vuelvo otra vez. Y por última, o la última virtud, ya les dije, la templanza, la fortaleza, la generosidad, la amistad. Y por último, la magnanimidad, que es la virtud más hermosa, es tan hermosa como su propio nombre, que, que al final del día es hagamos las cosas bien, hagamos las cosas felices, hagamos las cosas aspirando a lo mejor, aspirando a la excelencia, porque si no lo hacemos así, vamos a ser líderes amargados, líderes infelices, líderes que transmitan simplemente una disconformidad con lo que están haciendo. Si ustedes en lo que sea que estén haciendo en este momento no se sienten felices y están ejerciendo alguna especie de liderazgo, entonces revísense y vean si realmente es donde quieren estar. Yo tengo un amigo que dice, donde no te hace feliz, ahí no es. Bueno, hay que aplicar eso también en el ejercicio de liderazgo. Quizás hoy están en una posición de liderazgo político y realmente ustedes lo que quieren es tener poder comunicacional y tener un liderazgo comunicacional. Bueno, entonces,
sálgase de ahí y no le haga daño a la política y no le haga daño a los políticos que realmente sí quieren hacerlo. Yo sé que hoy pareciera que en nuestro liderazgo no existe el ejercicio constante de las virtudes, pareciera, al menos a veces, ni el ejercicio del liderazgo positivo, ni el ejercicio del liderazgo responsable y eficiente, ni tampoco pareciera que se están comprendiendo las diferentes expresiones de los seres humanos y de la sociedad, y mucho menos pareciera que existe una habilidad de inspirar a la sociedad. Y eso parece así porque realmente tenemos una crisis de representatividad, una crisis de liderazgo en Venezuela. Incluso no piensen que solamente es una crisis de liderazgo político. Yo lo he visto también dentro del sector empresarial, hay una crisis dentro del liderazgo empresarial, y creo que esta crisis, y creo que esta va a ser mi reflexión para que abramos a preguntas si tienen, creo que esta crisis parte, uno, porque es verdad, no somos una gente normal, tenemos 20 años viviendo cosas que no son normales, tenemos 20 años donde cuando existe una suerte de liderazgo, ya sea político, económico, social, cultural, se busca o cooptar a ese líder y llevarlo hacia los que hoy tienen el poder, o simplemente se recrimina ese liderazgo bueno, se encarcela, se persigue, hasta que logran cooptar el liderazgo o eliminarlo o erradicarlo. Es verdad que eso es así, pero tampoco podemos justificar la crisis del liderazgo solamente en esto. Hay una parte de responsabilidad de eso, pero también hay una parte de responsabilidad en que nuestros liderazgos han perdido el norte o el sentido humano. Y el sentido humano no es que me pongas una foto con tu familia, tu perrito, o me hagas un TikTok cuchi. El sentido humano es que volvamos a esto, a entender el liderazgo como el ejercicio del poder de forma eficiente y responsable, a través del cual comprendo las diferentes expresiones de la sociedad y las diferentes motivaciones de los seres humanos, y por último logro inspirar a través de mi accionar, y si ese accionar no está guiado por la virtud, la ética y la moral, entonces obviamente no voy a lograr que la gente me siga y me siga bien, porque también hemos visto que muchas veces se sigue un líder simplemente porque es lo que está menos mal. Es una reflexión que tenemos que hacer nosotros, y que mi llamado a ustedes, que bueno, son líderes probablemente emergentes, que son liderazgos en formación, es que lo que me alegra es poder estar hablando con ustedes ahora, porque sí, yo voy a cumplir 30 años ahorita en el 2023, pero yo no pienso en Venezuela en el 2025, yo no pienso en Venezuela en el 2030, yo trato de pensar en Venezuela en el 2040, en el 2043, donde ya yo tenga 50 años, y por eso es que celebro espacios de formación, cuantos existan, cuantos hayan, cuantos se les ocurran, y espacios donde podamos hablar y debatir sobre lo que se debe o cómo se debe ser, ver y hacer, no solamente la política, sino también el liderazgo político concreto. Yo lo voy a dejar hasta aquí y estoy abierta a sus preguntas o a lo que quieran hablar. Gracias, Andrea, sobre todo por esta reflexión tan bonita. Yo creo que ha sido muy, muy especial para nosotros cerrar además esta sesión y el programa formativo en su primera edición, Generación Kratos. Estoy segura que ha sido muy valioso para todas las personas que han podido ver esto, y a los que nos están viendo ahorita en diferido, cuando el video esté colgado. Sé que va a ser muy, muy gratificante y muy nutritivo para ellos.
desde Voto Joven, muchísimas gracias de verdad. Ahora no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Bueno, por acá te están dejando un comentario. Ayrton pone, qué lástima que estabas enfermo, porque si fue así de buena esta clase de forma virtual, presencial hubiera sido una locura. Muchas gracias. Estamos seguros que sí, porque además Andrea iba a ser la primera en acompañarnos presencialmente. Pero bueno, esta también estuvo muy, muy genial. Si alguien tiene alguna Bueno, los pregunta. primeros serán los últimos. Bueno, y así fue. Lo único malo es que aquí no había compartir presencial. Pero bueno, lo podemos coordinar en otro momento. Si alguien quiere comentar algo, alguna pregunta, alguna duda para Andrea, este es el momento. Pueden abrir sus micrófonos, dejarlo por el chat, como deseen. Hola, ¿me escuchan? Adelante, Rafa, te escuchamos. Hola, bueno, más que una pregunta, era un comentario, sí, y era, bueno, una recomendación realmente sobre, en estos términos, liderazgo y hablando de su génesis, sería genial que todos leyéramos a Max Weber. Yo creo que a partir de allí podríamos entender muchísimas cosas del liderazgo mucho más fácil en términos del poder. Yo creo que es un texto, Leviatán es un texto increíble para todos nosotros y sumar todo el conocimiento que ya tenemos, pero empezar desde la génesis de la filosofía con Max Weber sería genial que todos lo leyeran. Gracias, Rafa, por esa recomendación. Es buenísimo. Y bueno, si quieren una sugerencia de libros, bueno, yo les puedo decir los libros que son cánones en mi vida. O sea, bueno, que yo, después de haber leído varios, pues 5 que son para mí, o sea, es que no tengo otro. El primero y por sobre todas las cosas, o sea, lo que sería o sea, para un cura la Biblia, para mí es La República de Platón, porque me parece un libro que, a pesar de que fue escrito hace un montón de años, es el génesis de la sociedad, el génesis del Estado, el génesis de la República, el génesis de la política, y que para haber sido escrito hace tanto tiempo tenía temas trascendentales y ahí está escrito un montón de cosas. Entonces, eso por ahí. Luego, un libro que me encanta porque es un libro que me ha ayudado a entenderme como persona. Esto se me olvidó decirles, pero trabajen en ustedes mismos muchísimo. O sea, el autoconocimiento de nosotros como persona es importantísimo. Pero bueno, este libro además me llena de ánimo cada vez que siento como en el mito de Sísifo que la piedra se cae y la tengo que volver a levantar. Se llama El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Es sin duda alguna, además es cortico, pero maravilloso. Y para nosotros como venezolanos y como jóvenes venezolanos, es un libro que sin duda alguna tiene que estar en nuestra mesa de noche porque es la única forma de que el día que logremos cambiar nuestro sistema, nos va a ayudar al proceso de transformación democrática de Venezuela. Es el segundo. El tercero es otro libro que también aplica mucho para autoconocerse y es hermosísimo. Se llama Los Cuatro Amores de C.S. Lewis. El cuarto, no menos importante, es un libro súper hermoso. Es muy difícil de encontrar, pero bueno, yo dije que yo iba a encargarme de al menos sacar algunos extractos también para a toda la gente que se lo recomiendo lo pueda leer. Y se llama Cartas a un humanista. Es de Santo Tomás Moro, o sea, son unas cartas que escribe Santo Tomás Moro a diversas personalidades. Y por último, el quinto y no menos importante, es un libro que es bastante controvertido, es muy actual, no a todo el mundo le encanta, pero a mí me gusta y se llama 12 reglas para la vida. O sea, es de Jordan B. Peterson y a mí me gusta demasiado. Pero bueno, todo lo que sea conocimiento del ser humano, recomendadísimo. A ver, estoy leyendo acá. Que me gustaría que mencionara un líder que siga o que usted considere íntegro, con todos esos ítems que mencionó anteriormente. Wow, no había una pregunta más fácil, ¿no? O sea, bueno, si me preguntas en Venezuela, o sea, puedo decir uno mundial primero. O sea, un liderazgo que a mí me parece íntegro, un liderazgo que sigo, un liderazgo que
me parece además increíble porque es mujer, es Angela Merkel, es una de mis líderes políticas favoritas de la actualidad, a pesar de que ya no está en el gobierno, igual la sigo viendo, la sigo leyendo, la sigo escuchando en cuando se puede, y le tengo una admiración profunda. Si es histórico, bueno, obviamente los filósofos griegos todos, pero particularmente hay un personaje de la historia del Reino Unido que a mí me ha marcado muchísimo, y es Edmund Burke. Edmund Burke era un parlamentario y me marcó porque lo primero que leí de Burke fue se llama Discurso a los electores de Bristol, y en ese discurso es cuando se empieza a tomar en el Parlamento que los diputados o que los miembros del Parlamento no responden a los intereses de los votantes, ni responden a los intereses de los grupos, no responden, sino a solo su conciencia. De ahí se deriva una norma que es de trascendencia del derecho parlamentario, pero en sí mismo la figura de Burke, al igual que la figura de Tomás Moro, son para mí figuras históricas que sin duda alguna eran íntegras. Y de Venezuela y actual, creo que tengo dos personas que admiro muchísimo, que además han servido como guía en mi vida particular, en mi formación como político, tanto como política como académica, y una es Ramón Guillermo Veledo, porque es una persona que es íntegra, una persona que cultiva la virtud y que sin duda alguna es alguien que se preocupa porque nuestra sociedad logre alcanzar una transformación real, y aunque sea una persona que es bastante mayor, pues es de las personas que yo más considero frescas y que apuesta por la juventud de Venezuela. Y la segunda persona que admiro muchísimo y también es parte fundamental en mi vida, lastimosamente el día de hoy ya no está con nosotros, pero era el padre virtuoso, el que era rector de la Universidad Católica, sin duda alguna un líder no político, porque además era un líder religioso, pero tenía bastante sentido de lo político y sentido de lo público, y una persona que sin duda alguna era íntegra en su accionar y que buscaba lo mejor para nuestro país. Gracias, Andrea. Si alguien tiene alguna otra pregunta, alguna duda, este es el momento. Última oportunidad. Creo que entonces sí, no hay más preguntas, lo dejamos hasta aquí. De verdad, nuevamente, muchísimas gracias, Andrea, por tu tiempo. Bueno, ya te habían dejado algunos comentarios de agradecimientos, pero de parte de todo el equipo de Voto Joven y de Generación Kratos, para nosotros es un placer enorme haber logrado tenerte acá con nosotros, tarde pero seguro, para nosotros muy, muy valioso. De verdad, si quieres compartir tus redes sociales, donde te pueden seguir, donde te pueden escuchar, saber un poquito de ti, adelante. Gracias. Voy a dejarlo por acá escrito en el chat, pero es facilito, es Andrea Mesa N. Perfecto. No tiene mucho, pero bueno, gracias. Gracias a ustedes por la invitación y nada, siempre a la orden para todos y todas y todos los que quieran escribirme, hablar, conversar, siempre dispuesta. Andrea, el Madrid es el mejor equipo del mundo. Sin duda alguna. Sin duda alguna. Mira, el mejor comentario en toda la noche, no mentira. Muchísimas gracias a todos. De verdad, para nosotros es un honor enorme poder hoy cerrar con Andrea nuestra última sesión de Generación Kratos. Aplausos para ustedes por haber asistido, por haber estado con nosotros, por haber atrevido
a seguir formándose, a ser esa generación que Venezuela necesita, y para nosotros es un honor poder ser de parte de Voto Joven los compañeros en este camino. Muchísimas gracias a todos, a las personas que nos están viendo en diferido también muchísimas gracias. Y nada, estén atentos entonces al grupo de WhatsApp para todo lo que se viene el día de mañana y en los próximos días. Les mandamos un abrazo grande, grande, grande y buenas noches a todos. Gracias.